Auspicia el siguiente programa Sanatorio Argentino. Internaciones, mutuales, obras sociales, prepagas, todas las especialidades, cirugía y prácticas de alta complejidad. Sanatorio Argentino, calle 56, número 874, La Plata. Teléfono 0221 412 9500. Sanatorio Argentino, más de 50 años de excelencia en salud. Unión Obreros y Empleados Plásticos, Avenida Pavón 4175, Capital Federal. Teléfono 5168-3239. OSPIP, Obra Social del Personal de la Industria del Plástico, Avenida Pavón 4175, Capital Federal. Línea gratuita de consultas las 24 horas, 0800-222-6774, www.ospip.org.ar. Fundación CAD, Centro de Apoyo al Discapacitado, con amor y por amor. José Mármol 1372, Capital Federal. Teléfonos 5168-3200 y 5168-3201. www.fundacioncad.org.ar. Cooperativa de Trabajo, Seguridad y Vigilancia, Tucumán 971, Capital Federal. Teléfonos 4328-1699 y 4327-2737. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión del programa Talento Empresario. La Federación de Círculos Católicos de Obreros desde el año 1892 promueve, estimula y defiende el bienestar espiritual y material de los trabajadores. Después de 122 años, sigue marcando el camino de la solidaridad, afianzándose en la capacitación, la salud y el verdadero mutualismo. Dirigentes que representan y llevan a cabo la doctrina social de la Iglesia y levantan banderas de la igualdad. Nos encontramos en la Federación de Círculos Católicos de Obreros y el Sanatorio San José. Vamos a hablar con su presidente, el señor Oscar Compagnucci. Oscar, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por estar. Un gusto de estar aquí en estas entidades, una más que centenaria, el sanatorio que nace a raíz de la Federación, y con este sentido que tienen ustedes de brindar esta ayuda por el otro, de la solidaridad y de moverse en este ámbito netamente católico. Así es. Bueno, es importante comenzar sobre los orígenes para entender nuestro presente, ¿no? En realidad esta institución, que se llama Federación de Círculos Católicos de Obreros, nació como Círculo de Obreros en el año 1892. La fundó un sacerdote. Voy a dar lineamientos, porque hablar de 120 años no puede llevar mucho tiempo y sé que el tiempo es el eje. Voy a dar lineamientos. La fundó un sacerdote, el padre Grote, pero dio señales muy claras. La hizo ya en ese año 1892, donde los laicos no tenían tanta injerencia en la conducción de la Iglesia. Hizo una institución para que la manejen los laicos dentro de la Iglesia. O sea, le sacó al laico la excusa de que el cura no me deja. Y la insertó en el mundo obrero. Por eso ¿Como la otra llama... enseñanza, Oscar? Y bueno, vas a ver que las señales que doy son enseñanzas que tienen actualidad y que después se reflejan en la última exhortación que hizo el Papa Francisco, de que voy a hablar también, en la alegría del Evangelio, que tiene muchas similitudes con el pensamiento de Grote a fines del siglo XIX. Y la llama Círculo de Obreros. ¿Por qué la llama Círculo de Obreros y no le pone el nombre de católico, este sacerdote de sotana, ortodoxo en esa época, estamos hablando antes del Concilio Vaticano II? Es porque precisamente si le ponía el nombre de católico era una barrera de entrada al mundo que él quería evangelizar y por el mundo del cual se iba a jugar como sacerdote, que era el mundo del trabajador. Esta apertura que él quería hacer, ¿no? Hacer más extensiva esta posibilidad. Esta apertura es una linda palabra porque la hizo totalmente abierta a la institución. A nadie se le preguntaba si era católico, en ese momento, bueno, eran todos anarquistas, socialistas, si era de River, de Boca, si era de nadie. Todo el mundo podía entrar a la institución y llevarse los beneficios. Por supuesto que lo que buscaba Grote era como fin último que conozcan a Jesús. Salvando las distancias de los tiempos, ¿no? Entre el sacerdote de los 1800 y el Papa Francisco, esta apertura se mantiene vigente.
Bueno, hoy cuando uno le escucha al Papa Francisco hablando de la periferia, hablando de salir de la iglesia, hablando de buscar a los excluidos, hablando de buscar a aquel que más lo necesita, tiene mucha similitud con lo que el sentir de la institución, que siempre estuvo cerca de la periferia y siempre estuvo afuera de la iglesia y no adentro de la iglesia, en cuanto a la búsqueda, ¿no? Siempre trató de hablar de Jesús con los que no hablaban de Jesús. Y bueno, y ahí se inserta Grote en el año 1892, lo llama Círculo de Obreros, y hace una institución totalmente abierta, buscando el bienestar espiritual y material de los trabajadores de acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia. Ajá. ¿Y en qué se inspira Grote para fundar la institución? Se inspira en la encíclica Rerum Novarum, promulgada por Juan XXIII en el año 1891. Dice Grote, cuando se promulga tan hermosa encíclica que da comienzo a lo que después se llama doctrina social de la Iglesia, que en ella escuchó la voz de Dios y ya nada fue capaz de detenerlo para fundar sus círculos de obreros. Y así comienza la institución. Metiéndonos en un sector donde el obrero era anarquista o socialista, donde no era católico, donde la palabra católico era un poco menos excluyente. Era una forma de organizarlo, ¿no? Dentro de la anarquía que existía en ese momento. Bueno, era una forma de organizarlos y para eso se generaron obras, porque una cosa era digamos, en los discursos, a la palabra que tiene mucha influencia, pero no menor es darle obras concretas al trabajador y a partir de esas obras concretas poder transmitir la palabra de Dios. ¿Y cuáles fueron esas obras concretas? Porque Grote era un tipo muy práctico, ¿no? Era un hombre muy práctico, como lo soy Francisco. Sí. Muy práctico, muy genuino, muy de hablar a las cosas con su nombre, muy de los pies en la tierra. Un adelantado a tal punto que lo echa a la iglesia. Ahora te voy a hablar un poquito después cuando lo echan, en el año 12. Pero muy práctico. Entonces, ¿qué le faltaba al obrero? Concretamente, salud y educación. ¿No? En esa época, 1892, la salud era vedada a los trabajadores y la educación también era muy poca porque podían educarse los trabajadores. Entonces Grote comienza con las escuelas de artes y oficios. Entonces hace escuelas donde le da al obrero la herramienta que nadie le puede quitar, que es el estudio de un oficio. En ese momento carpintería, albañilería, electricidad, y ahí empiezan a generarse escuelas dentro de los círculos. Bueno, las escuelas de artes y oficios fueron muy fuertes en la puja institucional y son esas las que dan en la década del 40 el inicio de las escuelas industriales. Ajá. Que en ese momento el general Perón, que no era presidente sino que era ministro de Trabajo y Previsión. De Trabajo y Previsión, exactamente, en el Teatro de Junín, que es la sede central de la institución, Junín 1063, que acaba de ser nombrada Monumento Histórico Nacional. En ese escenario reconoce la idea de lo que es la rama juvenil de la institución, las vanguardias obreras católicas, en su lucha permanente por las escuelas de artes y oficios, por las escuelas de aprendizaje como oficio. Y toma esa idea y funda la primera escuela industrial que después fueron las escuelas industriales. Claro. Y el nivel académico que dio esas escuelas industriales. Bueno, el nivel académico que dio y el nivel de herramientas inmejorables para el mundo del trabajo que antes no estaban catalogadas con esta impronta. Ahora, ¿quién tenía acceso a eso? Cualquier persona, pues la institución es tan rica. Era público. Totalmente abierta, no era para los católicos. Por eso, si hablamos de lo que habla hoy Bergoglio, de la apertura, ¿no? De la apertura al mundo. Y la institución siempre tuvo esa apertura al mundo y trabajó no con los iguales, con los no iguales en cuanto al pensamiento religioso. Con los que más necesitan. Y con los que más necesitan, que es el mundo del trabajo. Bueno, ahí comenzó Grote con su círculo de obreros en el campo de la educación. Y la otra columna fuerte como obra concreta para el trabajador, como decía antes, era la salud. Entonces, cada sede que se llamaba Círculo de Obreros, y que hoy siguen estando en todo el país, tenemos más de 40 en todo lo ancho y lo largo del país, tenía o aulas donde dictaban estos cursos, o consultorios que médicos o profesionales de la salud afines a estos principios donaban sus horas para darle al obrero un servicio de salud. Ajá. Todo este tema de salud, en el año 30, en un congreso que se hizo en Avellaneda, se decide reunificar todas esas administraciones que eran los círculos de obreros y fundar un sanatorio. Y se comienza con la idea en el año 33 y se funda en el año 38 este sanatorio donde estamos hoy, el Sanatorio de San José. Con esta misma impronta, ¿no? El mundo del trabajo y hacer un sanatorio para los trabajadores, ya en esa época como un precursor también de la salud en el ámbito privado.
Ahora, a medida que pasaron los años, Oscar, ustedes no perdieron esta vocación solidaria, ¿no? Porque siguen manteniendo como este eje principal, este objetivo, a través de los años, donde sabemos que muchas instituciones lamentablemente han ido cambiando, pero ustedes lo mantienen. Sí, nosotros lo mantenemos, y nuestra gran obligación, como la Iglesia misma a través de sus más de 2000 años, nosotros a través de unos 122 años de vida, es adaptar esos objetivos que siguen siendo permanentes a las nuevas realidades. No podemos buscar el bienestar de los trabajadores con una metodología del siglo XIX o del siglo XX, entonces tenemos que adaptar esas metodologías a las del siglo XXI, y eso hace que las instituciones no sean caducas, sino que se vayan renovando permanentemente a las necesidades que hoy requiere la sociedad, sin perder ese eje fundacional, que es buscar el bienestar espiritual y material de los trabajadores de acuerdo a nuestras enseñanzas de la Iglesia. Ajá. Oscar, ¿hoy qué ofrece la Federación? Bueno, hoy, después de recorrer todos estos años, la institución tiene, como ya te decía, los círculos obreros, tiene este sanatorio de San José, readaptamos lo que es el mundo del prepago a una obra social que es propia, que se llama OSAMOC, y además tenemos un prepago con esta misma idiosincrasia que se llama Perpetuo Socorro, que tiene en el ámbito nacional. Tenemos una mutual, donde ahí desarrollamos todos los servicios hacia el trabajador, como de proveeduría, de ayudas económicas, de turismo y de otras posibilidades para el mundo del trabajo. Y fundamentalmente, darle al trabajador la posibilidad de su crecimiento personal. La institución puede decir, sin equivocarse, porque es una práctica permanente, que una persona que nace en mucama no tiene por qué terminar muriendo siendo mucama. Puede terminar, eso no tiene por qué decir que no, claro, decisión de la persona. Pero si la persona quiere progresar, puede progresar. Y aquí hay mucamas que pudieron terminar su secundario y pasaron a ser empleadas administrativas, otras que pasaron a ser supervisoras, otras que tomaron nivel de conducción, enfermeras que capacitaron a nivel profesional. ¿Y en esto en qué se desarrolla? En que nuestro departamento, que en cualquier lugar que maneja gente se llama recursos humanos, en la institución se llama de desarrollo y promoción de la persona humana. Ajá. Y esto es más personalizado, no es por casualidad, ¿no? Claro. Por eso vos dijiste muy bien enmarcar el lineamiento que seguimos teniendo a pesar de los años. Y se llama así porque busca el desarrollo de la persona y, si es posible, su promoción. Esto es fundamental, porque ustedes acá, a partir de esto, brindan herramientas para el crecimiento personal y profesional, ¿no? Así es. Este es el punto más importante. Herramientas, y volvemos otra vez al comienzo, las mismas herramientas que daba Grote libremente para que el trabajador las ejerza, sí, las mismas herramientas damos hoy, porque la institución sigue siendo totalmente abierta. Nosotros no preguntamos si cree en Dios, si no cree en Dios, si es judío, si es musulmán. Es más, acá hay muchos judíos trabajando que son fervientes continuadores de esta vocación, y trabajamos codo a codo buscando el bien común en beneficio de los trabajadores. Y esos beneficios todo el mundo tiene acceso. Por supuesto, como decía Grote, y hacemos o intentamos humildemente desarrollar nosotros, el fin último es que conozcan a Jesús. Pero ya es una decisión personal. Nosotros hacemos todo para que conozcan a Jesús. Esto es como que cuando uno tiene una buena noticia. Yo no te la tengo que imponer la buena noticia. Si es buena, la tenés que tomar como tal. Digo, y yo tendré que esperar tu tiempo para que te des cuenta que es buena, ¿no? Es como Jesús, que predicaba con el ejemplo, ¿no? Bueno, es así como se evangeliza de la mejor manera. Y después cada uno acepta o no. ¿No? Hace 2 días, el sábado, en el marco de la asamblea y en el marco de celebrar que la sede central, que está en Junín, fue declarada Monumento Histórico Nacional, porque esa sede es del año 1907 y tiene el segundo teatro más antiguo de la ciudad de Buenos Aires, que ahora estamos tratando, a través de una ley de mecenazgo, ponerlo en valor. ¿Qué funciona en la sede, Oscar? Perdón. En la sede, ¿qué es lo que está funcionando? Ahí sería el Centro Cultural Padre Federico Grote, donde se dan montones de cursos. De idioma, de computación. Tenemos convenio con el Centro Cultural Roja de la Universidad de Buenos Aires, que también dan idioma, dan X cantidad de cursos que tienen este eje de que son cursos directamente relacionados para que tenga una herramienta concreta la persona para desarrollarse en el trabajo. Me comentabas que el sábado anterior... El sábado anterior hicimos ahí una celebración donde nos acompañó el vicario general, Monseñor Sucunza, que hizo la celebración de la Santa Misa,
en acción de gracias por todo esto que estamos viviendo. Y él nos hacía mucho hincapié en la importancia de la actualización de estas instituciones, de cuál es su impronta hoy en el ámbito de laboral, ¿no? Adecuarlas a la época, ¿no?, que estamos viviendo. ¿Es factible la adecuación hoy cuando hablamos de estas instituciones que tanto tienen que ver, ¿no?, con lo espiritual? Y es factible, bueno, ese es un gran desafío, ¿no? Primero, el católico no es cobarde, ¿no? Para ser católico hay que enfrentar la situación. El católico no es pasivo, tiene que ser activo. Y hoy el mundo nos requiere con mucha más voz, con mucho más criterio, ¿no? Y si no, miremos lo que pasa con Francisco. De golpe aparece Francisco, que acá también hablaba lo mismo, pero no era tan escuchado, ¿no? Y de golpe como Papa es un megáfono al mundo, y de golpe aparecen todas estas corazones abiertos y con tanta necesidad de escuchar esas palabras. ¿Y cuántas autoridades que hasta el momento no supieron darle el valor que él realmente tenía? Porque él tiene un camino social que es muy importante. Bueno, la relación que tiene la Federación con Bergoglio es muy cercana, por eso me permitió y tuve la gracia de poder tener una audiencia con él en agosto del año pasado. Ajá. Pero la relación viene de hace 15 años con Bergoglio en ayudarnos a salir de una situación muy difícil, muy económicamente hablando, que estaba pasando en la institución. Sí. Y su cercanía y su sano consejo siempre nos abrió puertas y nos alimentó el espíritu para poder enfrentar las dificultades. Es decir, que estuvo al lado cuando lo necesitamos. Estuvo al lado cuando lo necesitamos siempre, sí. siempre. Y también con la misma idea de Grote. Él estaba al lado nuestro, nos alimentaba, nos abría puertas, pero nosotros éramos los que teníamos que trabajar en lo concreto para sacar esto adelante. Veían el sacrificio de ustedes como dirigentes. Y eso fue lo que fue fortaleciendo nuestro vínculo, ¿no? Ahora, Oscar, ¿no fue casual que en agosto del año pasado lo hayas visitado en el Vaticano? No. Yo tengo una frase que todo el mundo me carga, pero siempre digo, nada es casual, nada es casual. Yo te digo que la audiencia con Bergoglio, que merecería una charla particular, pero voy a tratar de ser muy sucinto, porque es muy profunda para la institución toda. Yo pensé que iba a ir a una Santa Misa celebrada por él en la Capilla de Santa Marta. En la Capilla de Santa Marta entrarán 80 a 100 personas. Y bueno, entraré con una silla que me puso un amigo. Y cuando llego a la Capilla de Santa Marta éramos 6 fieles. 6 fieles. Entonces fue un gesto de Bergoglio y el Papa Francisco muy fuerte para la institución, muy fuerte. Y cuando pude abrazarlo como Papa, ahí como que el Papa abrazó a la institución y que podemos decir que tanto Grote como la institución están en su corazón. Y digo Grote porque hace 2 años, cuando la institución cumplió sus 120 años, en ese entonces el cardenal Bergoglio, en el Espíritu de Dios ya era el Papa, nos dio una Santa Misa también en la sede central ahí en el Teatro de Junín. Ajá. Y en esa Santa Misa que está grabada y está en nuestra revista Lábaro, que puede verse en internet, toda su homilía, hace un reconocimiento a nuestro fundador, el Padre Grote. ¿Y qué reconocimiento le hace? Porque el Padre Grote, como vos dijiste antes, él fue un adelantado, y como todo adelantado no es comprendido de su época, y esa falta de comprensión hace que reciba ciertos ataques. Y a tal punto recibió ciertos ataques el Padre Grote que en el año 12 se pidió su renuncia a los círculos católicos de obreros, y el Padre Grote, como gran virtud de la obediencia, aceptó lo que le pidió el arzobispo en ese entonces Espinosa y se retiró de los círculos en el más alto apogeo de la institución. Cualquiera de nosotros diría, no, yo no voy a dar un paso al costado, ahora que tengo 150 círculos, 50.000 personas, todo el mundo ha podido. Y él se retiró a silencio. ¿Por qué se lo saca? Bueno, él era un adelantado, hacía ruido. Claro, hacía lío. Molestaba. Hacía lío, claro. Como dice hoy Pedro Francisco, claro. Hacía lío. Y Bergoglio en esa humildad dice, vaya a saber las cosas que se cocinaron en esas internas para dejarlo al lado a este sacerdote. Si hay esas internas, aléjense porque esa no es la iglesia de Jesús. Esas fueron palabras de en ese entonces cardenal Bergoglio, y para el Dios era el Papa Francisco, ¿no? Iba marcando. Y por eso para nosotros es tan importante el vínculo del Bergoglio con nosotros, hoy el Papa Francisco, como tan importante ese reconocimiento que le hizo a este sacerdote, que hizo una institución que hoy, más allá de la federación, podemos decir una institución de Dios. Totalmente. Hablábamos hace un ratito, Oscar, de la Mutual, que funciona como proveeduría y un montón de servicios, ¿no?, que tiene para el afiliado y para la comunidad en general.
Cuando uno habla de mutualismo también vuelve a las bases del crecimiento de una Argentina sostenida y que se desarrolló gracias a esta figura. Y ustedes también lo mantienen a partir de allí. Por supuesto, porque la institución cuando nace con los pies sobre la tierra. O sea, ya el hecho de ser obras concretas que le sirve al hombre es obra concreta. También acompaña el financiamiento de esas obras. Porque lo económico, si uno no tiene lo económico, ¿cómo puede hacer las cosas? Lo económico existía también cuando Jesús vino a la tierra. El tema de Jesús cuando rompe el tablero es para qué se usa lo económico, ¿no? Bueno, lo mismo hacía Grote. Buscaba financiamiento a través de una cuota social baja, volcada a estos conceptos claros en cuanto a la educación y a la salud, y después administraba sanamente. ¿No mismo? Entonces todo esto dio origen al mutualismo de la institución. La institución nació como una mutual. Si uno se configura en qué régimen hoy están los trabajadores de la institución, es de la mutual, porque tenemos esa historia del mutualismo bien entendido. Yo hablé antes, y no equivocadamente, dije ayuda económica, porque realmente lo que hace el mutualismo con necesidades económicas de la gente es una ayuda económica. No podemos dar préstamos ni esa concepción del préstamo, sino una ayuda económica para zafar un momento, una situación, para salir de un paso, o salir de una situación compleja como una inundación, un percance, o comprar alguna situación, una ladera. Esa es una ayuda económica que le permite al trabajador enfrentar una dificultad temporal. Y hoy ese mutualismo es que lo desarrollamos a través de una asociación mutual que la llamamos Padre Federico Grote. Y esto se hace extensivo también al Sanatorio San José, porque estamos hablando de nivel académico, de alta complejidad y de todos los servicios a partir de esta figura. Claro, bueno, el Sanatorio San José, que nace en el 38 como gran sanatorio de esa época, da origen por su situación de mutualismo, porque se financiaba con una cuota baja de los socios, y después, cada vez que el socio necesitaba algún servicio, había forma de pago. Hoy el sistema de salud ha cambiado todo, hoy con la cuota se obliga a dar todas las prestaciones, que es el famoso plan médico obligatorio llamado PMO, y la institución se tuvo que adaptar a toda esa realidad. Pero de esa idea de mutualismo surgió el prepago. De esa idea del mutualismo en la institución surge el prepago en la década del 70. Fíjate cuántas cosas fueron marcando estacas. Y nace el prepago como una situación de negocio económico que da un servicio de salud interesante. Y nosotros nos hizo ruido ese tema de lo económico con el servicio de salud y no nos pudimos adaptar rápidamente a eso, y eso provocó algunos simulacros económicos al sanatorio, sobre todo en la década del 80 y comienzo del 90, que nosotros cuando comenzamos esta nueva administración, con la ayuda de Bergoglio y la ayuda de los asesores espirituales, como el padre César Esturba y el padre Carlos Acaputo, fuimos enfrentando esas dificultades, y hoy tenemos un sanatorio multidisciplinario de alta complejidad, con capacidad para 150 camas y con una ocupación casi del 90%. Muy bien. Estuvimos en la Federación de Círculos Católicos de Obreros en el Sanatorio San José. Oscar Compagnucci, gracias por habernos recibido, gracias por venir y por habernos permitido conocer esta obra que tanto valor tiene para toda la comunidad. Sí, bueno, ojalá que esto los invite a profundizar más, que se pongan en la página de internet www.fccco, que se meta en la vida del Padre Grote, que también está en la página de internet, que busquen los servicios que da la institución, que son muchos, con esta impronta de buscar el bienestar de los trabajadores. Gracias, Oscar. Muchas gracias a vos. Federación de Círculos Católicos de Obreros, Junín 1663, Capital Federal. Teléfonos 5236-4136 y 5236-4137.